Buenas tardes, nosotros somos el equipo 8 del grupo 421. Nuestro equipo está conformado por Cruz Estrada Ariela, Rodríguez Robles Jorge, Soto Leal Brian, Valenzuela Pineda Armando. El tema es función de neurotransmisores, hemodinámica, respiración y ondas eléctricas en el cuerpo humano. Nosotros hablaremos específicamente sobre el músculo esquelético. Los músculos pueden considerarse el motor del cuerpo. Sus propiedades tales como la excitabilidad, la contracción y la elasticidad le van a dar una mayor fuerza y movimiento al cuerpo. Los músculos estriados esqueléticos están constituidos por células alargadas, que son las fibras musculares, como se puede observar aquí. Estas fibras musculares van a estar organizadas por medio de un fascículo, este que está aquí, y este fascículo se va a unificar por medio de las envolturas elásticas. Cada fibra muscular presenta diferentes núcleos en la periferia de la célula. Esta está delimitada por una membrana, que es el sarcolema, y contiene en su citoplasma, que es el sarcoplasma, como se observa aquí, unas miofibrillas, que estas van a ser las responsables de la contracción muscular. Las miofibrillas presentan una estructura filamentosa regular, que estos van a ser los miofilamentos, y estos son los que le van a dar un aspecto al músculo estriado a la hora de verlo en el microscopio. Cada músculo se va a insertar al hueso por medio de los tendones. Estos van a estar constituidos básicamente por tejido fibroso, elástico y sólido. Como podemos observar en esta imagen, aquí tenemos al músculo y este se va a insertar al hueso por medio del tendón, que es este que podemos observar aquí. El músculo esquelético está rodeado por diferentes capas de tejido conjuntivo. Estas van a ser el endomisio, que va a rodear cada fibra muscular. Luego tenemos al perimicio, que este va a agrupar las distintas fibras en haces. Y luego tenemos al epimicio, que está aquí. Este va a recubrir el conjunto de músculo. Luego tenemos las características de las proteínas contráctiles. Tanto la actina como la miosina, en la presencia de ATP, estas van a provocar el deslizamiento y el acortamiento del sarcómero, llevando a cabo así el proceso de contracción. Otras proteínas musculares, tales como la neblina, la titina, la alfa-actina y la miomicina, van a ser esenciales para regular el espaciamiento, la unión y la alineación de los miofilamentos. Bueno, yo les hablaré acerca de las señales bioquímicas de la contracción muscular del músculo esquelético. Para comprender este proceso, este mecanismo, es necesario recordar que cuando se inicia un estímulo nervioso de suficiente intensidad, se desarrolla un potencial de acción. Este recorre el sarcolema de la fibra muscular y llega hasta los túbulos T. Este flujo de corriente viaja hacia el retículo sarcoplasmático y hace que se liberen iones de calcio hacia el sarcoplasma. Estos iones de calcio son los encargados de comenzar las contracciones de las fibras musculares, las que al finalizar a nivel de la membrana sarcoplasmática hacen que se active la bomba de calcio para que regrese a las reservas correspondientes dentro del retículo sarcoplasmático. Cuando el estímulo nervioso pasa por los túbulos T y llega al retículo sarcoplasmático, se libera calcio de las reservas que hay en el sarcoplasma. Este calcio se une a la troponina y hace que se active la tropomiosina, la que en reposo cubre los puntos activos de la actina. Esta activación es lo que permite que las cabezas de miosina se unan en los puntos activos de la actina. Tal y como podemos ver en la imagen, se puede ver una liberación de acetilcolina cuando el impulso nervioso llega a la unión neuromuscular. Y ahí es donde se libera esta acetilcolina. La acción de la acetilcolina es que esta penetra la fibra muscular, pasando a través de los túbulos T hasta llegar a la miofibrilla. En este momento es en el cual la fibra muscular libera el calcio que tiene almacenado. Muy bien, en estas imágenes, a través de las siguientes diapositivas les voy a mostrar la estructura, el calcio y el ATP que se usa en esta reacción, ¿ok? La estructura, podemos ver que al interior de la miofibrilla se puede distinguir
los filamentos de actina y miosina, y de esta última sus cabezas. El calcio. El calcio es liberado en la fibrilla muscular, digo, en la fibra muscular, y se distribuye entre los filamentos de miofibrilla que podemos ver en el músculo. En el filamento de actina se distingue la tropomiosina y la troponina, mientras que en el de miosina se distingue la presencia del adenosin trifosfato. Este es un enlace de adenosin con 3 moléculas de fosfato, o ATP. Hay que recordar que la tropomiosina cumple 2 funciones complementarias. Esta previene que entren en contacto la actina y la miosina cuando el músculo debe estar relajado, y facilita el contacto de la actina y la miosina cuando se requiere la contracción muscular. Mientras que la troponina, por su parte, tiene el potencial de enlazar su molécula a algún ion de calcio cuando ha de producirse una contracción. Cuando ha de producirse una contracción, dando lugar a la función de la tropomiosina y la molécula de ATP. En sí misma constituye el reservorio para el almacenamiento de la energía necesaria para que se lleve a cabo la contracción muscular. Es decir, que la troponina sirve como un lugar donde se puede reservar energía que va a ser usada posteriormente en la contracción muscular. Muy bien, entonces una vez que el filamento de actina está físicamente dispuesto para entrar en contacto con el filamento de miosina, y por efecto de la presencia de un ion de magnesio en este filamento, se desprende de la molécula del ATP uno de los 3 fosfatos, el cual es captado por la creatinina, como podemos ver en la imagen. Así, el ATP se convierte en una molécula de adenosin difosfato, o ADP, mientras que la creatinina más el fosfato que captó se convierte en fosfocreatina, o CP. Como resultado de este desprendimiento de moléculas, la energía química almacenada en la molécula de ATP se convierte en la energía mecánica que hace que se mueva la cabeza del filamento de miosina, jalando la actina y volviendo inmediatamente a su posición original. Después de este proceso, la fotocreatina o CP, fosfocreatina o CP, reacciona ante la presencia de la enzima CPK y libera su fosfato, donándolo a la molécula de ADP, la cual se convierte nuevamente en un ATP y queda lista para el siguiente ciclo, en el que esa misma cabeza de miosina contribuirá a la contracción de un músculo. Ahora, por otra parte, la CPK, la enzima que hablamos antes, ya utilizada, se va al torrente sanguíneo, donde luego será eliminada. El trabajo de la miosina y la actina fosfato, donándolo a la molécula de ADP, la cual se convierte nuevamente en un ATP y queda lista para el siguiente ciclo, en el que esa misma cabeza de miosina contribuirá a la contracción de un músculo. Ahora, por otra parte, la CPK, la enzima que hablamos antes, ya utilizada, se va al torrente sanguíneo, donde luego será eliminada. El trabajo de la miosina y la actina, como podemos concluir que en el proceso de contracción y relajación, no es otra más que jalar y soltar el filamento de actina. Y con esto terminaríamos la acción bioquímica de la contracción muscular. Que sabemos que la contracción muscular se acaba cuando se agota el calcio. El calcio, pues, nuevamente es bombeado desde el sarcoplasma hacia el retículo plasmático, donde se almacena. Por otro lado, la troponina y la tropomiosina se desactivan, puesto que se bloquea el enlace o los puntos activos, y se interrumpe la utilización del ATP y la fibra muscular se relaja. Así se termina la contracción muscular. Ahora, por otra parte, la CPK, la enzima que hablamos antes,
ya utilizada se va al torrente sanguíneo donde luego será eliminada. El trabajo de la miocina y lactina, como podemos concluir que en el proceso de contracción y relajación no es otra más que jalar y soltar el filamento de actina. Y con esto terminaríamos la acción bioquímica de la contracción muscular. Que sabemos que la contracción muscular se acaba cuando se agota el calcio. El calcio, pues, nuevamente es bombeado desde el sarcoplasma hacia el retículo plasmático, donde se almacena. Por otro lado, la troponina y la tropomiosina se desactivan, puesto que se bloquea el enlace o los puntos activos y se interrumpe la utilización del ATP y la fibra muscular se relaja. Así se termina la contracción muscular. Muy bien, para continuar vamos a hablar sobre el acoplamiento de excitación y contracción. Este fenómeno de acoplamiento, excitación y contracción representa una comunicación rápida entre los eventos eléctricos que ocurren en la membrana plasmática o plasmalema y la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, la cual lleva la contracción muscular. Esta es una transducción de una señal eléctrica a una respuesta mecánica. Como vemos, aquí en la imagen es una representación de este fenómeno. Un poco más adelante explicaremos más a detalle lo que sucede en cada paso de una de ellas. Para continuar, vamos a hablar sobre su regulación. En el caso particular de los músculos estriados, los mecanismos de contracción y relajación están regulados por mecanismos en la concentración de calcio libre en el citoplasma o en espacio mioplasmático, que actúa como un segundo mensajero intracelular. Su señalización es el resultado de interacciones dinámicas entre mecanismos que lo conllevan a su incremento u otros que tienden a disminuirlo, mediados por una gran cantidad de bombas y transportadores que se localizan en la membrana plasmática, como es el caso de los receptores, que vamos a hablar un poco más adelante. Continuando, vamos a hablar sobre la secuencia de los eventos involucrados en este fenómeno. Aquí tenemos un orden y en ese orden es como sucede. Vamos a platicarlos de una manera breve. Primeramente, tenemos la propagación del potencial de acción a lo largo de la membrana plasmática, seguido de la propagación del potencial a los túbulos T. Tercero, detección de los cambios por los receptores de dihidropiridinas, transmisión de señal a los receptores de rianodina, liberación de calcio del retículo sarcoplasmático al espacio intracelular, con el aumento transitorio en la concentración de calcio en el citoplasma y por último la activación de recaptura de calcio. Para seguir vamos a hablar un poco sobre lo que son los túbulos T o túbulos transversos. Estas son invaginaciones de la membrana plasmática que se extienden transversalmente a las fibras musculares y sirven como medio para llevar información eléctrica desde la superficie hasta el interior de la fibra muscular, particularmente hacia la membrana del retículo sarcoplasmático, donde se encuentra un canal de calcio activado por voltaje tipo L, o sea que es voltaje lento, donde está el receptor de dihidropiridina. Aquí tenemos a las extensiones de los túbulos T marcados en esta imagen. Aquí es muy importante también, en estos túbulos se van a encontrar los receptores de dihidropiridina. Vamos a continuar hablándoles también un poco sobre qué son las cisternas terminales. Pues esta es una región especializada del retículo endoplasmático que contiene las células no contráctiles y nos sirve para poder almacenar calcio intracelular. Aquí se encuentra un receptor especializado que es el canal de liberación de calcio, conocido como receptor de rianodina. Aparte de este receptor hay otras proteínas importantes, como la sarcoluminina, la histidina, la calsecuestrina y la cerca. Como vemos en la imagen, marcado de verde,
tenemos a las cisternas terminales rodeando a los túbulos T. Y aquí se va a encontrar el otro receptor importante también para este fenómeno, que es el receptor de rianodina, como ya lo mencioné. Muy bien, teniendo en cuenta estos tres elementos que son los canales terminales que van a estar rodeando al túbulo T, los dos canales y el túbulo T, aquí marcados, estos tres juntos nos van a dar a la triada del músculo esquelético. Es muy importante saberla porque se menciona en varias literaturas. Muy bien. Por último, vamos a platicar un poco sobre el mecanismo de acción. Ok. Una vez que la membrana del botón sináptico ha excitado a la membrana postsináptica, el potencial de acción va a recorrer todo el sarcolema hasta llegar a los túbulos T o túbulos transversos. Aquí la despolarización va a ser captada por los receptores de dihidropiridina, aquí los estoy marcando, que estos receptores a su vez van a activar a los receptores de rianodina. Este receptor va a hacer la acción como de destapar, como si fuera una botella de vino, como si fuera el corcho, al retículo sarcoplasmático. Y este retículo, que ya sabemos que contiene calcio, que es para el almacenamiento de calcio, lo va a liberar hacia el espacio intracelular, causando la contracción. Por mi parte es todo. Mecanismos biofísicos de la contracción muscular. Propiedades mecánicas del músculo esquelético. Los indicadores biomecánicos fundamentales que caracterizan la actividad del músculo son la fuerza que se registra en su extremo y la velocidad de variación de la longitud. Cuando el músculo se excita, varía su estado mecánico. Estas variaciones son denominadas contracción muscular. La contracción se manifiesta en la variación de la tensión o de la longitud del músculo, o incluso puede ser en ambas, así como en otras de sus propiedades mecánicas, como la elasticidad, la rigidez, etc. Cuando el músculo se encuentra en estado de reposo, existe solapamiento moderado de los puntes cruzados de miosina sobre actina. En estado de elongación, el solapamiento disminuye y puede llegar a ser prácticamente nulo. Finalmente, durante la contracción, el solapamiento o superposición llega al máximo. El límite del solapamiento va a quedar dado por el contacto entre los filamentos gruesos y los discos Z. La contracción en un músculo aislado puede ser simple. Esto ocurre cuando el músculo le llega un solo potencial de acción y como consecuencia produce una contracción, relajación o sacudida muscular. La tetánica sucede cuando el músculo le llega un tren de potenciales de acción. Como consecuencia hay una contracción mantenida. En el movimiento hay un código de frecuencias de potenciales de acción con sus pausas para que esto pueda ser ordenado. En esta gráfica de este lado podemos ver cómo en la sacudida simple el elemento contráctil no llega a estirar al elemento elástico hasta ejercer toda la tensión posible. Antes de que el elemento contráctil pueda llegar a su máxima capacidad, el estado activo ya ha comenzado a decaer, es decir, el mecanismo contráctil deja de actuar y la tensión declina nuevamente. Durante el tétanos, por el contrario, el mecanismo contráctil puede estirar el elemento elástico al máximo, pues dispone de mucho más tiempo para hacerlo. En los mecanismos biofísicos de la contracción muscular, los tipos de contracción muscular van a ser la contracción isométrica, que es cuando el músculo se contrae y su longitud no varía. La contracción isotónica, en esta el músculo cambia su longitud, pero mantiene constante la fuerza que ejerce durante toda la contracción. La contracción auxotónica, durante esta contracción varía la longitud y la fuerza. Y finalmente la contracción a poscarga. Esta contracción está compuesta por una parte isométrica y una parte isotónica. El proceso comienza con una contracción isométrica hasta que la fuerza ejercida por el músculo iguala al peso de la pesa. Una vez alcanzada dicha fuerza, el músculo se acorta
levantando la pesa y realizando una contracción isotónica finalmente. Elemento contráctil y elemento elástico en serie. Existen varias razones que inducen a admitir la existencia en el músculo de un elemento elástico, además del mecanismo contráctil. El tendón constituye un elemento elástico en serie con el mecanismo contráctil, pero su comportamiento está bien estudiado y es de forma independiente. Por lo tanto, además del tendón, debe existir en la estructura de la fibra muscular un elemento elástico en serie cuya naturaleza no se encuentra bien definida. En el inicio de la activación muscular, al comienzo de la contracción muscular, al comienzo de la contracción de la fuerza contráctil, no ejerce su máxima acción hasta que se ha alargado la longitud de vida del elemento elástico en serie. Esto puede lograrse si al momento de la activación se aplica un estiramiento que lleve el elemento elástico en serie a dicha longitud, es decir, a un estiramiento que no se desplaza. Si el músculo está unido a un transductor de fuerza, puede probarse que el sistema contráctil ejerce su máxima atracción, para decaer de inmediato si se ha aplicado un solo estímulo o mantenerse si se provoca una contracción tetánica. Al momento del decline de la activación, si se provoca una sacudida simple, el estado activo mantiene su intensidad máxima y luego declina gradualmente hasta desaparecer. La entalpía y el calor. La entalpía es el calor liberado o absorbido en un proceso a presión constante. El calor es posible definirlo como energía transferida entre dos cuerpos o sistemas. Se puede asociar al movimiento molecular y otras partículas que forman la materia. Además del calor que se desprende, el músculo como consecuencia de su metabolismo de reposo, disipa una cantidad de calor extra cuando ésta se contrae. Esta cantidad de calor puede ser dividida en dos fracciones. El calor inicial, este se desprende durante la contracción y su tasa de producción es relativamente elevada, y el calor de recuperación se registra una vez que la contracción ha terminado. Su cantidad es del mismo orden que la de la inicial, pero su producción se extiende hasta varios minutos. Para el calor de la relajación, si al contraerse el músculo levanta un peso y una vez elevado este sujeta un soporte, al relajarse, el músculo libera una cierta cantidad de calor proveniente de sus estructuras elásticas. Energía libre y trabajo muscular. El trabajo que realiza el músculo es efectuado a presión y temperatura constantes y constituyen el trabajo útil. En consecuencia, debe realizarse con consumo de energía libre y la reacción exergónica que la provee de forma directa de la hidrólisis de la ATP. La energía libre de la hidrólisis del ATP será aprovechada por un mecanismo con una eficiencia con el orden del 90%, pero durante la contracción se están produciendo otros procesos, como lo es el transporte de calcio por el retículo sarcoplasmático, que ocurre con una eficiencia de 50% y que no precisamente se traduce en trabajo mecánico.